Damos paso en este momento, invitamos a Pablo Enrique Ballén, de la certificación en formación de Master Coach con su ponencia Coaching Superando Miedos. Pablo, ¿estás por allí? Sí, muy buenos días para todos. Voy a colocar acá mi cronómetro, que a veces me emociono y se me olvida. Muy buenos días para todos, pues muy contentos de compartir en la mañana de hoy. Para mí es motivo de orgullo, de especial satisfacción verlas a todos, o sea, este grupo tan grande, maravilloso, espectacular, tan cálido. Y quería compartir una experiencia pues muy personal y una experiencia profesional. Lo mío lo titulé el coaching como es una de, digamos que de las herramientas súper importantes para superar miedos. Es bueno saber que sobre el miedo se ha escrito muchísimo, hay muchos libros, muchos textos, pero mi experiencia personal, sobre todo con un programa de radio que he mantenido durante mucho tiempo, en los últimos años, después de la pandemia, de manera ininterrumpida, he visto que algo que nos bloquea, que no nos deja avanzar, que nos paraliza, definitivamente es el miedo. En la medida en que nosotros lo logremos entender, en la medida en que nosotros lo logremos descifrar, en la medida en que nosotros lo logremos aceptar, pues vamos a mejorar muchísimas cosas en nuestras vidas. Por experiencia tengo con muchos oyentes que compartí experiencias, después me encontraba con ellos, hablábamos. Tal vez por el tiempo como tan limitado, voy a referirme a solo un caso de ellos. Y es una señora que tenía como 65 años. Y un día me la encontré, me mostró como un saco tejido en una lana muy especial. Y ella me decía, yo gracias a uno de los programas que tuve la oportunidad de escuchar de usted, logré superar mi miedo, como a volverme a mostrar, como a volver a salir. Desde mis 40 años, que quedé viuda, realmente me dedicaba a las actividades del hogar y a cuidar a mis hijos. Pero a raíz de un programa, algo sentí en mi corazón que me dijo, bueno, volvamos a intentarlo, volvamos a atrevernos. Y fue como ella sí nos contaba cómo logró empezar a volver a tejer. Y lo que más le llenaba de satisfacción era que sus creaciones las estaba vendiendo. Definitivamente desde ahí yo empecé a hacerle como un seguimiento a realmente qué es lo que nos pasa, qué nos paraliza, y definitivamente es el miedo. Pues bueno, hay muchos tipos de miedo. Hay un miedo, podemos decirlo que es fisiológico, es ese miedo como que en un momento determinado nos bloquea nuestra parte racional y nos interpele a actuar. Pongo un ejemplo muy sencillo, que uno va caminando, de pronto ve una serpiente inmensa, pues uno su reacción es voltear y salir corriendo. Uno no se pone a pensar si la culebra es venenosa o no es venenosa, si me va a atacar, si no me va a atacar. Por eso el miedo en ese momento determinado bloquea nuestra parte racional y lo que nosotros necesitamos es tomar acción. En los procesos de coaching que yo he logrado desarrollar en esas sesiones tan bonitas e interesantes, algo que me gusta es cuando vamos a pasar de nuestra situación actual a nuestra situación ideal. Cuando nuestro cliente o coachee empieza a pasar a esa situación ideal, es cuando nosotros empezamos a ver que empieza a soltar esos miedos, que más que miedo muchas veces son temores, y empieza a soñar. Y después, con un buen plan de acción y un buen seguimiento, empieza a entender que ha superado algo, de pronto que no lo determina tan inmediatamente en su vida, pero sí son miedos. El miedo definitivamente, pues vale la pena decir que el miedo no es señal de debilidad. El miedo fue el que sirvió para adoptarnos como especie, y por eso es que en todo nuestro proceso de evolución hemos logrado ser como la especie más dominante, pero también a la vez como más irresponsable con nuestros recursos naturales en el planeta. Sin embargo, es bueno decir que nosotros fisiológicamente estamos diseñados para sentir miedo, para adaptar nuestro cuerpo en un momento de miedo. Cuando siento demasiado miedo, un miedo que me hace sentir esa necesidad de salir corriendo, de huir, de avanzar, es porque fisiológicamente se disparó en mi organismo y hay una serie de mecanismos biológicos que realmente disponen mi cuerpo para ello. Digamos que la única forma de pronto de no sentir miedo es quedarnos donde estamos. O sea, lo que algunos llaman en muchos textos la zona de confort.
Si yo me quedo en mi zona de confort, que probablemente es en la que yo no deseo estar, pues no voy a sentir miedo, absolutamente miedo de nada. Esa zona de confort es en la que la mayoría de personas se encuentran o nos encontramos y no queremos hacer nada más porque es la zona segura, la zona que no nos permite tomar una serie de riesgos, que no nos permite emprender, que no nos permite avanzar. Pienso que para mí algo muy importante es que nosotros lleguemos a romper, a salir de esa zona de confort. Pues no es fácil, porque es donde nos sentimos tranquilos, es donde nos sentimos seguros, es donde no nos pasa nada, pero tiene un gran problema ilimitante y es que no nos permite avanzar. De pronto algo muy importante que me ha pasado a mí, vuelvo y digo mi experiencia personal, es que en esas sesiones de coaching he logrado determinar que existen muchísimos miedos, sobre todo el más delicado para mí es ese miedo que nos paraliza. Entonces, uno debe recibir el miedo con amor, ese miedo que nos hace vivir, ese miedo que nos lleva a amar, ese miedo que nos lleva a emprender, ese miedo que nos lleva a debatir, a opinar, a compartir, a soñar. Pero uno definitivamente en la vida tiene que aprender a decirle adiós a dos de ellos que a mí me parecen los más perjudiciales. El que nos hace temer lo que no existe, porque está basado en una serie de películas que nosotros mismos nos armamos y nos creamos, y el otro, el que nos impide actuar. Ese miedo es el más delicado para mí, que es el miedo que nos paraliza. Miedos, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Dentro de la lista que yo logré sacar, dada todos estos espacios, fueron el miedo a no ser digno de triunfar. Mucha gente no se siente digna de triunfar. Por el contrario, cuando llega el éxito, como que se desubica, no lo entiende, dice, no, esto no es para mí. A mí me parece curioso cuando ponen a alguien a hablar o le hacen un homenaje y lo primero que dice que gracias por este inmerecido homenaje. Imagínense, si le hacen el homenaje es porque ven una serie de cualidades, ven una serie de aptitudes en usted y por eso le quieren hacer, digamos que esa distinción. Entonces existe un miedo grande a no ser digno de triunfar. Un miedo muy generalizado es el miedo a tomar decisiones. Entonces nos quedamos quietos, nos paralizamos y no tomamos decisiones, entonces no pasa nada. El miedo a la acción, ese va muy ligado al miedo del fracaso. Entonces no tomo acción porque yo temo fracasar. Y ese es uno de los miedos paralizantes como más generalizados. El otro es a no satisfacer las expectativas. Cuando a mí me piden, bueno, yo voy a dar una charla, yo en mis primeras charlas siempre tuve al comienzo como un poquito de miedo, hasta que después dije, no, vamos a actuar, vamos a soltarnos, vamos a expresar lo que soy. Si en un momento determinado me equivoco o se me cruzan las ideas y quedo choqueado un poquito, pues ¿qué vamos a hacer? Tomamos aire y continuamos. Y lo empecé a enfrentar y lo empezamos a superar. El miedo al dolor físico, sobre todo que los medios de comunicación nos llenan muchísimo de esta mala información. Cuando a la gente le dicen, si tiene un dolorcito acá, mucho cuidado, es que puede ser cáncer, puede ser no sé qué, entonces nos llenan de miedo. Y hay mucha gente que tiene miedo a ese dolor físico, miedo a la soledad, miedo al compromiso de emprender, miedo al éxito. Hay gente que le tiene miedo al éxito, lo desea, lo anhela, lo espera toda la vida, pero en el fondo hay un miedo al éxito muy grande. Miedo a quienes son diferentes, a quien piensa de una manera diferente como yo pienso, al que actúa de una manera diferente como yo actúo, a aceptar que se ha perdido. Este también es un miedo, a perder el bienestar, a decirle no a ciertos deleites, que uno pasa por una cafetería, había un bizcocho delicioso y como que se me hace agua a la boca, pero no me lo como. Y internamente yo me lleno de una serie de razones. Es que tiene mucho azúcar, me puede engordar, es que me puede subir los niveles de azúcar en mi organismo, etcétera, etcétera. El miedo al fracaso y tal vez un miedo muy generalizado es el miedo a la muerte. Todos estos miedos, que en resumen son muy poquitos los que les acabo de describir, son los miedos que nos paralizan. Y son los miedos que yo busco siempre en las sesiones que he hecho de coaching, como detectar en nuestro coaching para en el momento de pasar
de esa acción, de ese estado actual al estado ideal, invitarlo a soñar, pero también involucrarle una serie de elementos y que le ayuden a detectar cuál es el miedo que lo está paralizando en ese momento, cuál es el miedo que le impide actuar, cuál es el miedo que le impide avanzar. En la medida en que nosotros lo llevemos a ese estadio donde él logre determinar qué lo paraliza y cómo lo puede superar, pues esta persona va a avanzar de una manera adecuada y como esperamos. A todos ustedes muchas gracias por esta breve intervención y participación. Los amo, los quiero mucho, las quiero mucho. Buen día.